Hola, bienvenidos a la sexta conferencia. Este año el tema general será Siendo Luz, alineando tu vida a la misión de Dios. Cada noche en la conferencia exploraremos este tema enfocándonos en las implicaciones teóricas e implicaciones prácticas de la Gran Comisión, la cual se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 18 al versículo 20. Mi nombre es Eliseo Arce Hernández y junto con mi esposa servimos como presidentes del equipo de misiones de la Iglesia Evangélica Maranata. A nuestro equipo de nuestra iglesia nos da muchísimo gusto poder traerles este contenido durante este fin de semana y oramos a Dios para que sea de mucha bendición para su vida. Cada noche tendremos un tiempo de alabanza, un tiempo misionero para niños y conferencias. Les pedimos que aparten su tiempo el día de hoy, mañana y pasado mañana. Cada noche a las 6 p.m. el horario de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, o a las 7 p.m. horario de la ciudad de Oaxaca. Quisiera orar antes de proseguir. Mi amado Dios, te doy muchísimas gracias porque a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, de enfermedad o de pandemia, no solamente en nuestra ciudad, en nuestro país, sino alrededor del mundo, tú nos permites ser parte de tu gran misión. Gracias, oh Dios, porque tú nos permites ser parte de tu labor. Gracias, Dios, porque nos has dado la oportunidad de ser llamados tus hijos y de participar en tu gran misión. Gracias, oh Dios. Padre, te ruego que nos ayudes, que nos des fuerza, que nos des ánimo. Padre, ayúdanos para que tu palabra actúe primeramente en nosotros. Este evangelio precioso y maravilloso actúe primeramente en nosotros para así compartir a otras personas de tu gran amor, de que tú diste tu vida conforme a la profecía, que tú moriste, que tú resucitaste y que ahora estás a la diestra de tu Padre. Y cada uno de nosotros que ha creído en tu preciosa palabra, has prometido que también estaremos un día delante de ti, oh Padre. Gracias porque un día gozaremos de tu presencia. Y nuestro deseo como hijos tuyos es que otros de todas las naciones, como se menciona en Apocalipsis, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo esté delante de tu presencia. Y qué maravilla que tú nos has permitido ser parte de esta gran misión y poder compartir, de poder proclamar tu palabra, esas buenas nuevas a otras personas. Y nos encomendamos en tus preciosas manos. Amén. Ahora empecemos con la primera noche de conferencia, disfrutando un tiempo de alabanza con nuestro hermano Oseas Arce Hernández y su equipo de música.
noche de la conferencia, después del tiempo de alabanza, habrá un momento misionero para niños. Esperamos que los jóvenes y los adultos puedan participar de igual manera. El pasaje lema de la conferencia es Mateo capítulo 28, versículo 18 al versículo 20, y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Considerando que esta gran comisión, hemos seleccionado una biografía cristiana muy inspiradora y escucharemos aproximadamente 10 minutos de la historia cada noche. Será presentada por la hermana Danica Domínguez Pérez. Que disfruten de este tiempo misionero. Hola, bienvenidos a esta historia misionera. Mi nombre es Danica y durante estas 3 pequeñas cápsulas les voy a hablar acerca de un gran hombre que fue una llama en la oscuridad o una lámpara en la oscuridad. Este hombre se llamaba Guillermo Cari y él era desde pequeño, pues como todos los niños, él les gustaba jugar, pero él tenía una pasión muy grande por las plantas, las flores, la naturaleza. Siempre le gustaba estar investigando, estar aprendiendo acerca de cada una de las plantas que encontraba cerca del jardín de su casa. Pero también era un niño con una voluntad muy firme. Él siempre quería o lograba lo que quería. Una vez vio en un árbol que había un nido y entonces él, con tal de agarrarlo, se subió, pero en ese momento se cayó y se fracturó. El caso es que tuvo que estar en cama por mucho tiempo, pero cuando estuvo bien, otra vez volvió a subir hasta que consiguió ese nido que tanto había deseado. Karen siempre estaba investigando y cuando alguien quería saber algo nuevo sobre una planta o una flor, siempre decían: ¡ay, pues llévaselo a Memo! Él te va a decir de qué es, porque prácticamente a él le gustaba leer y aprender todas las cosas. Así que cuando él cumplió 12 años, tuvo que elegir, como todos en ese tiempo, a qué se iba a dedicar. Él tuvo que elegir su profesión desde muy pequeño. Pero él no tenía duda de lo que iba a hacer. Él iba a ser un jardinero. Así que con su papá buscaron quién le ayudara, quién le enseñara acerca del oficio. Pero ¿qué creen? Cuando él empezó a trabajar en el campo, las largas horas en el sol fueron imposibles porque le empezó a salir un sarpullido en sus manos, en su cabeza, y no lo dejaban dormir y le provocaban mucho dolor. Él intentó por 2 años tener esa profesión, pero no pudo. Así que a sus 14 años tuvo que cambiar, y al estar pensando con su papá a qué se iba a dedicar, qué iba a hacer de su vida, eligieron que él fuera zapatero. Así que se fueron a un pueblo cerca de donde él vivía, y ahí estaba un zapatero, el señor Nicos. Él le iba a enseñar a Guillermo durante todos como 7 años todo el arte de hacer zapatos, de componerlo, pero la condición es que Guillermo tenía que trabajar para él, tenía que trabajar durante esos 7 años, y además el papá de Guillermo le tuvo que dar un dinero, así podría pagar las clases, y poco a poco Guillermo iba a empezar a ganar dinero de su trabajo ahí con el zapatero. Además, él tenía un compañero, su nombre era Juan, y ellos se llevaban muy bien y los dos estaban aprendiendo del oficio. Pero ¿sabes? Juan era diferente. Juan siempre le contaba a Guillermo acerca de Dios, acerca de que él necesitaba entregar su vida a Cristo, de lo que Jesús había venido a hacer en la tierra, y siempre le estaba contando todo eso. Pero Guillermo, la verdad, no le ponía atención. Él decía: bueno, pues sí es cierto, pero yo estoy bien, así estoy bien. Y sucedió que una
vez el señor Nichols le dio dinero a Guillermo y le dijo, mira, tienes estas monedas, vas a ir, me vas a ir a hacer unas compras y ya cuando regreses me vas a dar el cambio. Entonces Guillermo se fue, agarró y se fue a comprar, pero allí en una tienda encontró algo que le gustó, pero cuando vio con el dinero que él tenía, no le alcanzaba. Y entonces pues se le hizo muy fácil, agarró dinero del señor Nichols y dijo, pues no importa, voy a agarrar de aquí, pagó lo que quería él, pero cuando fue tiempo de entregarle las cuentas al señor Nichols, se dio cuenta que faltaba dinero. Y entonces él, en una solución muy rápida, se acordó que tenía en su bolsa una moneda parecida a las de ese tiempo, pero no era de plata, porque las monedas en ese tiempo eran de plata, la de él era de cobre. Y dijo, pues no se va a dar cuenta, además el señor Nichols ya está grande, ya no se va a dar cuenta. Así que puso la moneda de cobre y entonces le entregó el cambio al señor Nichols. Cuando él vio el dinero y lo empezó a contar, se dio cuenta que era una moneda falsa. Y entonces fue a donde estaba Guillermo y le pidió una explicación acerca de lo que había pasado. Guillermo estaba tan asustado porque decía, ¿qué voy a hacer? Me va a despedir, me va a llevar con mis papás, voy a hacer la vergüenza para mi familia y ahora que me voy a dedicar, nadie me va a querer contratar. Pero el señor Nichols lo que hizo fue llamarle la atención, le dio un castigo, pero no lo despidió. Guillermo estaba tan avergonzado, se dio cuenta que no era tan bueno como él pensaba, ni que era lo mejor, y entonces en ese momento se dio cuenta que necesitaba a Dios. Iba a trabajar, pero todos los días iba con vergüenza, pensando que el señor Nichols ya no le iba a creer, y se dio cuenta que su corazón era tan oscuro y que había pecado en su vida, que necesitaba a Cristo, que necesitaba a un Salvador. Y en ese momento Guillermo oró y le pidió a Dios que lo perdonara de todo lo malo que había hecho y que reconocía que necesitaba un Salvador y agradecía que Jesús hubiera venido a este mundo a morir por sus pecados, y creyó en que Jesús había resucitado y había vencido la muerte. Así que él, cuando creyó, él rápidamente empezó a investigar y a leer de la Biblia. ¿Se acuerdan que él era muy inteligente? Entonces agarró y empezó a leer la Biblia y a conocerla, pero no solamente eso, sino que también dijo, bueno, pues ahora voy a verlo en su idioma original, y entonces empezó a verlo, a leer y aprender griego. Y para él no se le hizo muy difícil, porque ya desde los 12 años sabía latín, y así empezó a conocer de la Biblia. Él siguió creciendo y al poco tiempo se casó, pero él no tenía mucho dinero. Pronto su maestro, el señor Nichols, murió y él tuvo que cambiarse y se fue con otro maestro que también murió tiempo después, pero él se hizo cargo de la zapatería para darle de comer a la viuda de este zapatero. Así que Guillermo no tenía mucho tiempo, trabajaba para darle de comer a su esposa, pero también para darle de comer a esta viuda, y entonces él no tenía mucho tiempo tampoco para hacer más cosas, pero dijo, necesito dinero, y entonces él dijo, bueno, pues si yo ya sé leer, ya sé latín, ya sé un poco más, voy a poner una escuela nocturna para que los adultos aprendan a leer y a escribir, y yo creo que ellos me van a pagar bien porque van a querer aprender. Y entonces él era ya zapatero, luego era maestro, pero en ese tiempo empezó a visitar otras iglesias, empezó a predicar, y entonces ya era predicador. Durante esas reuniones, una vez le regalaron un libro que se llamaba Los viajes del Capitán Cook.
Y él empezó a leer ese libro y se dio cuenta de todas las exploraciones que habían hecho recientemente, de islas, países extraños que en ese momento se estaban conquistando. Pero en ese libro decía que ninguno de ellos había conocido a Cristo. Nadie sabía acerca de Dios, ni de que había mandado a su hijo a esta tierra. Entonces, Karin empezó a orar por cada país que estaban encontrando, y él tenía un globo terráqueo de los recientes descubrimientos, de donde él vivía, pero empezó a hacer un mapa grande también de todos los países que habían descubierto donde no había el evangelio, y empezaba a orar cada noche por esos países. William llegaba llorando a veces porque no sabía qué hacer. Sabía que esas personas necesitaban de Cristo, pero no sabía cómo hacerlo. Y en el libro decía que muy pocas personas querían ir a esos países extraños a explorarlos, pero no había personas que quisieran ir a predicarles de Cristo. Así que cada día él oraba. Él no tenía mucho tiempo. Era zapatero, era maestro, era esposo y era predicador. Pero sabía que Dios podía hacer algo por esos países. ¿Sabes? Nosotros ahorita estamos aquí, estamos en nuestra casa, tenemos muchas cosas que hacer entre la escuela, nuestras tareas, también nuestros amigos, pero podemos empezar a brillar en medio de esta oscuridad, en medio de las personas que nos rodean. Podemos empezar a leer la Biblia, podemos empezar a hacer lo mismo que hizo William o Guillermo, de estar estudiando, porque sabes, Dios iba a hacer algo grande con Guillermo. Dios estaba preparando el corazón de Guillermo para una aventura. Y si quieres saber de qué se trata, te invito a que estés en la próxima clase para que sepas qué pasó con este zapatero. Ahora seguimos con las dos conferencias de esta noche. El tema de la primera conferencia es Llevando la imagen de Dios hoy en día. La gran comisión en el contexto del plan redentor de Dios. Aprenderemos del hermano Aaron Gibson, director de América Latina para Alcanzando y Capacitando Ministerios Internacionales. Hola, mi nombre es Aaron Gibson y es un gozo participar en esta conferencia misionera y compartir a ustedes la palabra de Dios. El tema que se me ha dado es la gran comisión en el contexto del plan redentor de Dios, o llevando la imagen de Dios hoy en día. Para comenzar, quiero pedirles que abran sus Biblias a Apocalipsis capítulo 5. Y quiero leer dos pasajes en Apocalipsis que nos describen el fin de la historia bíblica. La historia bíblica se está moviendo hacia un fin. ¿Qué es el fin? ¿Qué es el propósito de Dios para la historia humana? Apocalipsis 5, 18 al 14 dicen: Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. También quiero leer Apocalipsis 7, 11 al 14. Apocalipsis 7, del 11 al 14. Apocalipsis 7, 11 dice: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz:
el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En estas dos visiones tenemos una idea de lo que es el plan de Dios para la historia humana. Quiero comenzar este mensaje con 5 proposiciones que van a resumir el mensaje que quiero compartir hoy. Okay, 5 proposiciones. Primero, número 1, Dios es un Dios misionero. La historia del mundo es la historia de lo que Dios está haciendo para llevar a cabo una misión, su gran propósito aquí en la tierra. Si queremos conocer a Dios, tenemos que verlo desde esta perspectiva. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la tierra? Bueno, Dios es un Dios misionero y su obra en la tierra tiene que ver con llevar a cabo una misión. Número 2, la misión de Dios. Entonces, si nos preguntamos, ¿cuál es la misión de Dios? Si Dios es un Dios misionero. Bueno, la misión de Dios es redimir y formar un pueblo que lo ama, lo adora, lo sirve y que refleja su gloria. La historia de la misión es la historia de lo que Dios está haciendo para crear, para formar una humanidad, un pueblo, una comunidad de personas de todas las naciones, de todo linaje, toda lengua, que los sirve y refleja y adora a Dios. Número 3. El propósito, el fin, el objetivo último de la misión de Dios es la adoración. ¿Por qué está formando Dios a ese pueblo? Bueno, lo está formando para adorarlo. Es lo que acabamos de leer en Apocalipsis 5 y 7. Cuando todos los redimidos están en el cielo, ¿qué es lo que están haciendo? Están adorando. Me gusta mucho esta cita de John Piper que dice, la obra misionera no es la meta final de la iglesia. La obra misionera no es la meta final de la iglesia. La adoración sí lo es. Las misiones existen porque la adoración no existe. ¿Qué quiere decir Piper cuando dice no hay adoración, que la adoración no existe? Bueno, está diciendo que aunque los hombres fueron creados para adorar a Dios, no lo hacen. Es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 1. Romanos 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios y se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces la misión de Dios se centra en este fin, en crear a adoradores verdaderos. Los seres humanos por su naturaleza no adoran a Dios. Pero en su misión Dios está formando, Dios está creando, Dios está redimiendo a un pueblo que lo ama, lo sirve y lo adora. Podemos ver esto en Juan capítulo 4, versículo 23, que dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esa es la misión de Dios. Número 4, Dios cumple su misión. Entonces, esta misión de crear un pueblo que le adora y que le sirve,
¿Cómo lo cumple? Bueno, Dios cumple su misión por enviar a su Hijo a la tierra. Gálatas 4, versículos 4 y 5 dicen: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. La palabra misionero se refiere a alguien que ha sido enviado, alguien enviado a un lugar para traer buenas nuevas de salvación de Dios. Este versículo dice que el Padre envió a Jesucristo. Jesús vino al mundo como alguien enviado por el Padre. Y vamos a ver que Él vino no solamente para traer buenas nuevas, sino para cumplir la redención por medio de su vida, muerte y resurrección. Y número 5, el pueblo de Dios también ha sido llamado por Dios y ha sido enviado como misioneros, enviado para cumplir la misión de Dios en la tierra. Vamos a ver en este mensaje Juan 20:21, que dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Igual como el Padre envió al Hijo, el Hijo envía a sus discípulos. La misión de Jesús entonces ahora es la misión de su iglesia. Ahora, en este contexto podemos ver una definición de las palabras misión y misiones. ¿Qué es la misión? La misión de Dios es su misión de redimir un pueblo propio a través de la obra de su Hijo. Esa es la misión de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra misiones? Bueno, las misiones son las actividades del pueblo de Dios de cumplir la misión de Dios. Entonces, la base de las misiones que nosotros como iglesia llevamos a cabo es la misión de Dios. Bueno, quiero hacer una pregunta. Si la historia de la Biblia es la historia de la misión de Dios, ¿cuándo comenzó esa misión? Muchas personas piensan que la idea de las misiones comienza en el Nuevo Testamento, pero no es así. Ya que la misión de Dios es la obra de Dios de redimir un pueblo que lo adora, podemos ver que la misión de Dios realmente comenzó en el principio, en el huerto de Edén. Y en este mensaje quiero hacer un recorrido de la historia de la Biblia, de la historia de la redención. Quiero destacar 7 momentos claves en la historia del mundo y en la misión de Dios. Y aquí son los 7 momentos, 7 puntos en esta conferencia. Número 1, la misión en la creación. Número 2, la misión de la simiente de la mujer. Número 3, la misión de Abraham. Número 4, la misión de Israel. Número 5, la misión del siervo de Jehová. Número 6, la misión de Jesucristo. Y número 7, la misión de la iglesia. Ok, primero, la misión en la creación. Vayan conmigo, por favor, en sus Biblias a Génesis 1. Génesis capítulo 1. Lo que quiero destacar aquí es que Dios creó a Adán y Eva para cumplir una tarea. Les puso en el mundo y en el huerto de Edén específicamente para reflejarlo y representarlo. Dios dice que creó a los seres humanos a su imagen. Es lo que dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué significa que fueron creados a la imagen de Dios? Bueno, significa que Adán y Eva, más que cualquier otra parte de la creación, son como Dios. Toda la creación refleja a Dios, pero el ser humano, creado a la imagen de Dios, refleja a Dios de una manera especial.
también podemos ver en Génesis 1 que ser creado a la imagen y la semejanza de Dios implica una relación especial con Dios. Como portadores de la imagen de Dios, Adán y Eva son hijos de Dios. Es lo que significa ser creado a la imagen de Dios. Podemos ver eso, por ejemplo, en Génesis 5:3, que dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, un hijo es alguien que es nacido a la semejanza e imagen de otra persona. Entonces, la genealogía de Lucas, en Lucas 3, dice que Adán es el hijo de Dios. Set es el hijo de Adán, Adán es el hijo de Dios. Entonces, como hijos de Dios, creados a la imagen de Dios, Adán y Eva, los primeros seres humanos, existen para representar a Dios y reflejarlo en la tierra. Y parte de esa responsabilidad tiene que ver con la tarea de representar la autoridad de Dios como reyes, como virreyes, como vicerregentes de Dios. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Entonces eso es lenguaje de un reino. Señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces ser creado a la imagen de Dios implica que ellos tienen la responsabilidad de gobernar, de tener dominio en la tierra como reyes representantes o reyes mediadores de Dios. Esa es la comisión que Dios le da a Adán y Eva. Y de hecho, Salmo 8 es un comentario sobre esa comisión. El salmista pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Entonces, ¿por qué te importa, Dios, el hombre? Bueno, dice versículo 5 de Salmo 8, le has dado o le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Otra vez, Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de señorear, de tener dominio como reyes sobre la tierra. Entonces Adán y Eva son los hijos de Dios, creados a la imagen de Dios para extender el reino de Dios como sus reyes representantes. Eso fue su misión, su comisión. Pero tristemente Adán y Eva fallaron. En Génesis 3 ellos pecan contra Dios y rebelan contra Él. Y con su pecado, el pecado, la muerte y la condenación se introducen en el mundo. Es lo que Romanos 5 nos dice. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, ¿qué hará Dios para rescatar al hombre, para restaurarlo a su posición como hijos de Dios, como portadores de la imagen de Dios y reyes mediadores? Bueno, la respuesta viene en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Esto nos lleva al segundo punto, la misión de la simiente de la mujer. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A veces este versículo se llama el protoevangelio. Es la primera vez que la Biblia nos da lo que es el evangelio, las buenas noticias. Y aquí tenemos una promesa. ¿Qué es lo que Dios promete? Bueno, Dios dice a la serpiente que un día Él va a levantar, Dios va a levantar a una simiente, un descendiente de la mujer. Se refiere entonces a un hijo, un descendiente futuro que vendrá
vendrá para aplastar la cabeza de la serpiente y restaurar la creación. Entonces aquí tenemos la promesa de Dios de hacer lo que Pablo dice en Gálatas 4:4. Es la promesa de enviar a su Hijo, nacido de mujer, a las naciones, al mundo, para redimirnos. Y desde ese momento, hermanos, toda la historia de la Biblia es la historia de la misión de Dios de enviar al mundo a un libertador, un salvador, y Él vendrá como un ser humano para redimir la raza humana del pecado, la muerte y la condenación. Vendrá para redimirnos, Gálatas dice, para que recibiéramos la adopción de hijos, para que seamos hijos de Dios como Adán. Bueno, ¿cómo hará Dios eso? Bueno, podemos avanzar en la historia a Génesis 12. Punto 3 es la misión de Abraham. También Abraham recibe una misión, tiene una misión. Génesis 12, 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Varios puntos aquí que son importantes. Primero, Dios llama a Abraham y promete bendecirlo. Aquí el contexto es importante. Si nos preguntamos qué fue el resultado del pecado de Abraham, vemos la respuesta en Génesis 11, en la historia de la Torre de Babel. ¿Y qué es lo que vemos en la Torre de Babel? Vemos la descendencia de Adán en rebelión contra Dios. Todas las naciones se levantan, se unen en rebelión. Entonces, ¿qué hará Dios frente a esa rebelión? Bueno, Él escoge de esas naciones a un hombre y lo llama y lo separa a sí mismo y le hace promesas. Entonces Dios le dice a Abraham que lo va a bendecir. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Pero es importante ver que no solamente promete bendecir a Abraham y a su descendencia, sino a todas las familias, todas las naciones de la tierra. Dios le dice a Abraham, serás bendición. En otras palabras, Dios bendice a Abraham no como un fin en sí, sino como con el propósito más amplio de traer bendición ¿a quién? Versículo 3, serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. Entonces, en Adán, todas las naciones de la tierra fueron malditas. En Abraham y su descendencia serán benditas. Entonces Dios le da a Abraham una misión, la misión de traer bendición a todas las familias de la tierra. Apocalipsis habla de gente de todo linaje y lengua y pueblo y nación que están ante el trono adorando a Dios, adorando al Cordero. Bueno, fue a Abraham que Dios reveló su plan de hacer eso. Bueno, la historia sigue y Dios cumple su promesa de hacer de Abraham una nación grande. En el libro de Éxodo vemos el cumplimiento de esa promesa. Y en Éxodo 19 encontramos a esa nación al pie del monte Sinaí. Entonces, punto 4. La misión de Israel. En Éxodo 1 al 15, Dios rescata la nación de Israel de esclavitud en Egipto. Lo hace debido a sus promesas a Abraham, a Isaac y Jacob. Y en Génesis 16 al 18, Dios lleva a esa nación al monte Sinaí y allí la establece como su pueblo.
En Éxodo 19, 4 al 6, Dios le explica a la nación su papel como una nación. ¿Okay? Éxodo 19, 4 al 6 dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dijeres oír a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces Dios los ha salvado, Dios los ha redimido, y ahora Dios les da una comisión. Y estos versículos explican la vocación, el llamado de la nación de Israel como su pueblo de Dios. Les explica su identidad, les explica su función y les explica su carácter. Okay, primero, la identidad de Israel. Israel como nación y como el pueblo de Dios será el tesoro especial de Dios. Las palabras tesoro especial se refieren a algo separado como la posesión especial y propia de alguien. Entonces Dios dice, toda la tierra me pertenece. Todas las naciones son mías, pero la nación de Israel será mi propiedad especial. Dios ha separado a Israel de las otras naciones, igual como separó a Abraham de las naciones, ha separado a Israel de las naciones para ser suyos, para tener una relación exclusiva con Él. De hecho, Israel se identifica como el primogénito de Dios en Éxodo. Entonces, esa nación toma el papel de Adán como el hijo de Dios. La identidad de Israel es que el pueblo de Dios entonces vive para conocer y servir a Él como su hijo, su propio pueblo. Segundo, Israel será un reino de sacerdotes. Aquí Moisés habla de su función. Okay, será un reino de sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Bueno, un sacerdote es alguien que vive en la presencia de Dios y tiene responsabilidades hacia Dios y tiene responsabilidades hacia las naciones. Entonces podemos ver en Israel esas dos responsabilidades como un reino de sacerdotes. Como sacerdotes, Israel tiene una relación especial con Dios. Un sacerdote es alguien que vive en la presencia de Dios y sirve a Dios allí en su presencia. Y aquí aprendemos algo acerca de la nación. Cuando Dios los lleva a su tierra prometida y los establecen allí en la tierra, su papel será como un sacerdote vivir en la presencia de Dios y servir a Dios, representar a Dios delante de las naciones. Y también como sacerdotes tienen una responsabilidad hacia las naciones. Son los mediadores de las bendiciones de Dios a todas las naciones. Entonces Israel otra vez toma la posición de un nuevo Adán. Además cumplen las promesas de Dios de ser de bendición. Las promesas a Abraham van a ser de bendición para todas las naciones. Entonces Israel, como un reino de sacerdotes, tiene un papel misionero. Esta misión fue definida en el pacto abrahámico y ahora es ampliada en el pacto mosaico. Y funciona así. Los descendientes de Abraham vivirán en el lugar de Dios, en la presencia de Dios, como su reino de sacerdotes, y medían la relación entre Dios y las naciones. Y número 3, Israel será una nación santa. Y aquí está hablando de su carácter. Como un reino de sacerdotes y como el tesoro especial de Dios. Ellos serán en su carácter diferente, distinta a las otras naciones. Ellos son, de hecho, como Adán, los portadores de la imagen de Dios. Tienen que ser santos, tienen que ser como Dios. Por eso Dios les dice, seréis pues santos porque yo soy santo. Ellos son portadores de la imagen de Dios, como Adán, tienen que reflejar a Dios y representar a Dios como un reino de sacerdotes.
Entonces, como nación, esa es la misión de la nación. La nación no solamente existe para vivir en la presencia de Dios y recibir bendiciones de Dios, disfrutar de su relación personal con Dios. La nación existe para cumplir una misión, la misión de representar a Dios y reflejar a Dios ante las naciones. Punto 5. La misión del siervo de Jehová. Y ahora podemos ir al profeta Isaías. El libro de Isaías tiene muchas profecías mesiánicas, profecías que hablan del Mesías futuro. Pero unas de las profecías más bonitas son las que se llaman las profecías del siervo de Jehová. Ahora, en el libro de Isaías hay dos siervos. Primero, Israel se llama el siervo de Jehová. Como Adán y como Abraham, la nación se ha formado para servir a Dios y representar a Dios en la tierra. Entonces Isaías 41, versículo 8 y 9 dice, pero tú Israel, siervo mío eres. Tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Entonces, otra vez, Israel como un reino de sacerdotes son los siervos de Jehová. Y como siervos de Jehová tienen el papel, la responsabilidad de testificar a las naciones. Es lo que dice Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Como el siervo de Jehová, Israel tiene un papel misionero, pero ha fallado, ha fracasado. Como siervo ha sido infiel. Israel es un siervo infiel. Entonces Dios dice en Isaías que va a levantar a otro siervo, un siervo fiel. Y el segundo siervo en Isaías, el siervo fiel, es el Mesías. Él se introduce en Isaías 42:1. 1 al 7, que dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Entonces, ese siervo de Jehová tiene una misión, una responsabilidad hacia las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Entonces, ese siervo será luz de las naciones, para que abras los ojos de los cielos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El siervo será un misionero de Dios enviado a Israel y a las naciones. Eso es su papel. En Isaías 49:6 aprendemos que ese siervo va a rescatar o restaurar al siervo infiel, a Israel, y va a llevar salvación a todas las naciones. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Entonces el siervo fiel va a levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 53 dice que ese siervo se ofrecerá como un sacrificio para salvarnos de nuestras transgresiones. Isaías 43 dice ciertamente, hablando del siervo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el siervo de Jehová, el pecado de todos nosotros. Esa es la misión del siervo de Jehová. Entonces, el siervo de Jehová en Isaías tendrá un papel, una tarea misionera. Él hará lo que Abraham, lo que Adán, lo que el pueblo de Israel no podían hacer. Él será el enviado por Dios para traer salvación, para ser luz de las naciones. Y esto nos lleva al siguiente punto, la misión de Jesucristo. Cuando Jesús viene a la tierra, Él se identifica como el cumplimiento de todas las promesas anteriores, y como el misionero, el enviado por Dios, Él es el cumplimiento de todas las promesas misioneras. Él es, por ejemplo, la imagen de Dios, el nuevo Adán. Él es el Hijo de Dios, como Adán y como Israel. Él es el verdadero Hijo de Dios. Él es el Rey mediador de Dios. Él es el Hijo de Abraham y por medio de Él son benditas todas las naciones. Él es el verdadero Israel, la simiente de la mujer, la simiente prometida de Abraham. Él es el gran tesoro especial de Dios. Él es el sacerdote que cumple lo que Israel, el reino de sacerdotes, representantes de Dios en la tierra, Israel no pudo cumplirlo. Él es el cumplimiento y Él es el heredero de la misión de Dios. Vez tras vez en el Evangelio de Juan, Jesús llama a su Padre el que me envió. ¿Okay? Entonces tenemos pasajes como Juan 3, 16 y 17, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que Dios ama al mundo, Dios tiene una misión en la tierra. ¿Qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, Dios envió a su Hijo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces Jesús fue enviado al mundo por el Padre para cumplir la promesa de Génesis 3:15, para traer salvación. Primero de Juan 4:14 dice: nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo Salvador del mundo. Jesús vino como un misionero enviado por Dios. Y por eso Gálatas 4 y 5 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, o sea, simiente de la mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Así, la raza humana se restaura al lugar de Adán como los hijos de Dios, representando a Dios y reflejando a Dios en la tierra. Y hermanos, cuando Jesús salió de este mundo, Él transfirió su misión, esa misión que Dios le había dado, a sus discípulos. Y eso nos lleva a punto 7, la misión de la iglesia. Juan 20:21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me he enviado el Padre, como me envió el Padre, así también yo os envío. Los 4 evangelios y hechos nos enseñan que Jesús, después de morir y resucitar y antes de ascender al Padre, les dio a sus discípulos una comisión, una tarea. A veces se llama la Gran Comisión porque define lo que es la misión de la iglesia. Después de que Jesús sale del mundo, ¿qué es lo que los apóstoles, qué es lo que la iglesia debe estar haciendo? ¿A qué se dedican? Bueno, en diferentes momentos Jesús comunica palabras como estas. Mateo 28 es el más famoso. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Hechos 1:8. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en cada uno podemos ver que Jesús está enviando a sus discípulos. Otra vez, como lo dice Juan, Jesús dijo: paz a vosotros como me envió el Padre. De la misma manera yo os envío.
Entonces, hermanos, podemos ver que el momento culminante del ministerio de Jesús fue esta comisión a los discípulos. Sus 3 años de estar con Él y de prepararlos tenía que ver con esto, con su plan de enviarlos a las naciones. Entonces, su obra redentora no solamente involucra su obra en la cruz y su resurrección, por cierto, esas cosas fueron las más importantes, pero esa obra no es un fin en sí mismo. Él hizo todo de eso para que pudiera enviar a los discípulos a las naciones para proclamar el mensaje de su muerte y su resurrección, para que las naciones pudieran ser discípulos también. Y el punto es, hermanos, que nuestra misión como iglesia, nuestra misión en el mundo es simplemente una continuación de la misión de Dios a través de los siglos en toda la historia bíblica. Y es una continuación de la misión de Jesús mismo. Él vino, Él fue enviado al mundo para cumplir una misión, un trabajo, una tarea. Y cuando salió de este mundo, les dio a sus discípulos, nos dio a nosotros la responsabilidad de seguir en esta misión. Entonces quiero terminar con 2 aplicaciones, ¿ok? Primero, la iglesia existe no solamente para disfrutar de las bendiciones de Dios como una congregación, sino también para extender el evangelio a todas las naciones. Somos los siervos de Jehová, luz para las naciones. Segundo, el fin de la vida cristiana no solamente tiene que ver con disfrutar de las bendiciones de Dios en la salvación personal de Dios en Cristo, sino nuestra responsabilidad como cristianos es reflejar la gloria de Dios al mundo. Fuimos hechos como seres humanos a la imagen de Dios. Esa imagen fue distorsionada en la caída. Pero en la salvación Dios está renovando esa imagen en nosotros. Mira lo que dice Colosenses 3:9. Colosenses 3:9 y 10 dicen: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, en la salvación y en la santificación, Dios está renovando en nosotros su imagen. ¿Por qué? ¿Para qué? Primera de Pedro 2, 9 y 10. En Primera de Pedro 2, 9 y 10, el apóstol Pedro toma la comisión, la misión de Dios en Éxodo 19 y aplica esa comisión a los discípulos, a la iglesia, a los creyentes. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, para que resplandezcan ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra responsabilidad como seres humanos es ser portadores de la imagen de Dios, resplandecer la gloria de Dios a todas las naciones. Y eso ha sido la misión de Dios en toda la historia bíblica, la misión de formar un pueblo. Por eso, 1 de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos ha llamado como iglesia y como pueblo de Dios a una misión. Y es nuestra responsabilidad glorificar a Dios en nuestras vidas, en la tierra, representándolo y reflejando su gloria en la tierra. Que Dios los bendiga. Ahora tendremos la segunda conferencia esta noche. El tema es Desarrollando relaciones con propósito. El conferencista es el hermano Isaí Arce Hernández, vicepresidente del equipo Misiones de la Iglesia Evangélica Maranata y encargado del Ministerio de Evangelismo y Discipulado de la misma iglesia. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda su amigo y hermano Isaí Arce Hernández. Y pues nuevamente es un gusto estar con ustedes. Hoy estoy grabando de parte del equipo de misiones de la Iglesia Maranata y me toca grabar
un tema que es de parte de misiones y es de la sesión 2 y el tema es desarrollando relaciones con propósito. Este tema viene del texto que se encuentra en Mateo 28:19 que dice: por tanto, id y haced discípulos. Y pues también podemos llamar a este tema como desarrollando relaciones que conecten a las personas con Dios. Entonces, pues vamos a empezar con este tema. Y durante el desarrollo del tema vamos a estar contestando algunas preguntas. La primera pregunta que vamos a responder en esta sesión es la siguiente: ¿qué es la conexión entre el evangelismo y el discipulado? ¿Y por qué necesitamos los dos para ser discípulos? Entonces, para poder definir la conexión que existe entre el evangelismo y el discipulado, primeramente pues tenemos que hacer algunas definiciones. Que vamos a tener estas definiciones primero como qué es el evangelismo y qué es el discipulado. Y para definir primeramente qué es el evangelismo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. El evangelismo es el acto de compartir el evangelio. El evangelio es un regalo que recibimos al escuchar la palabra de Dios a través de la Biblia. El evangelio puede ser que lo escuchemos de diferentes formas. Puede ser que el evangelio lo escuchemos en un programa de radio, lo escuchemos en un canal de YouTube, lo leamos en un folleto o lo leamos directamente en la Biblia. Pero principalmente el evangelio se transmite de manera oral, de manera de conversaciones. Según algunas estadísticas, el evangelio se ha compartido en un 70% de manera de conversaciones por medio de amistades cercanas. Entonces, primeramente, el evangelio es un regalo de Dios para nosotros, que lo escuchamos a través de la Biblia y principalmente a través de conversaciones con personas conocidas o cercanas a nosotros. Y específicamente, ¿qué es este evangelio que nosotros llegamos a escuchar a través de la palabra? El evangelio es lo siguiente. Primero es que Dios mismo se hizo hombre y vino a esta tierra y vivió una vida santa y perfecta. Pero no solamente vivió, sino que también Dios hecho hombre, su nombre cuando estuvo aquí en la tierra fue de Jesucristo, Jesús. Y vivió y murió, y su muerte también es algo tan importante porque Él murió por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. Su palabra dice que Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios envía a su Hijo a morir por nuestros pecados, pero no solamente muere, sino que también al tercer día Jesús resucitó y nos da una vida nueva. Cuando Jesús resucita, significa que Él tiene el poder para darnos una vida nueva. Entonces, este es el evangelio. Dios vino, murió por nuestros pecados, que Dios vino, vivió una vida santa y perfecta, murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para darnos una vida nueva. Por esta razón dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, ahora, ¿qué tenemos? Este es el evangelio, esto es lo que creemos y lo que predicamos. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el evangelismo y el discipulado? Primeramente, porque nosotros para evangelizar, para compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, primeramente lo tenemos que creer
y confesar. Entonces, ¿qué pasa después de que creemos y confesamos en Jesús? ¿Qué es cuando creemos y oramos? Es cuando un día nosotros entendemos esto, lo creemos y lo confesamos. Por ejemplo, mi testimonio, mi vida. Yo desde pequeño fui criado y enseñado en la palabra. Mis papás me llevaron a la iglesia, me enseñaron textos de la Biblia, me enseñaron a orar, a pedir a Dios. Pero fue hasta mucho después cuando yo pude entender el significado de ese evangelio. ¿Cómo fue? Un día de mi vida pude entender la gran carga del pecado y la consecuencia del pecado, que no pude más en mi vida y tuve que confesar ese pecado. Le confesé a Dios, le confesé a una persona todo lo malo que había en mi vida, lo que había hecho, lo que había en mi mente, lo que había en mi corazón, y que ya no podía más, que Dios me había dicho que todo eso que había hecho, que estaba haciendo, era pecado y que no le agradaba a Dios. Entonces le confesé a Dios, y también con un líder de la iglesia confesé, y entonces este hombre me contó una historia, y específicamente fue la historia, una historia que viene en la Biblia, que es de una mujer que la captaron en pecado, que la atraparon cuando estaba en pecado. Entonces la trajeron ante Jesús y le preguntaron a Jesús: ¿qué debemos hacer con esta mujer? Porque la ley dice que por su pecado tenemos que apedrearla. Entonces Jesús les respondió a ellos que si alguno de ellos estaba libre de pecado, que lanzara la primera piedra. Y entonces cada uno de ellos, acusados por sus conciencias, desde el más pequeño hasta el más anciano, se fue de ese lugar hasta que solamente quedó Jesús y la mujer allí. Y Jesús le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer respondió: no hay ninguno. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y ya no peques más. Hasta ese momento en mi vida yo pude comprender lo que es el evangelio, porque toda esa carga y esa culpa que traía en mi vida, pude entender que Jesús me decía: yo te perdono, yo ya pagué por todo eso que hiciste, vete, empieza una nueva vida y ya no peques más. Ese es el evangelio obrando en nuestra vida. Obviamente, después de eso, pues también tuve que pedir disculpas a personas que había ofendido, que había hecho mal, porque Dios nos lleva al arrepentimiento y a pedir perdón, a empezar una vida nueva. Ese es el evangelio. Y en cada vida que ustedes pregunten a un creyente y le pregunten, si ustedes tienen un conocido cristiano o su papá o un amigo, pregúntenle cuándo fue que entendieron el evangelio. Para mí ese fue el punto de partida de mi vida nueva. Después de ahí ha habido luchas, ha habido que vencer tentaciones, pero yo puedo estar seguro que a partir de ese momento de que confesé mi pecado, de que pedí perdón a Dios, y lo hice, y lo externé con mis palabras, y le pedí perdón a Dios y reconocí a Jesús como mi único y suficiente Salvador, puedo estar seguro que desde ese momento mi vida ha cambiado, he tenido una vida nueva. Entonces, ese es el evangelio, eso es creer, y esa es una oración que cada quien tiene que hacer muy personalmente. Una oración que solo Dios nos lleva a ese momento, nos redarguye, nos habla a la mente y al corazón y nos lleva hasta ese punto de pedir perdón a Dios y a todas las personas que hemos ofendido y empezar una vida nueva.
Ese es el Evangelio, ese es lo que creemos, ese es el poder de Dios para salvación. Ahora, ¿qué sigue después de que yo creo y reconozco a Jesús como mi Salvador? Inmediatamente viene el bautismo, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto? Porque es un reconocimiento público de nuestra fe. ¿Qué significa el bautismo? Cuando yo me sumerjo en el agua, significa que estoy muriendo a mis pecados. Cuando yo salgo del agua, significa que estoy empezando una vida nueva. Bueno, ahora, ¿qué sigue después de conocer el Evangelio, de creer y reconocer a Jesús como mi único y suficiente Salvador, y después de haberme bautizado? Inmediatamente después de esto sigue el discipulado. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es el siguiente paso después de haber creído y haberme bautizado. Inmediatamente viene el discipulado, que es un mandato y un privilegio. Un mandato porque cuando Jesús dejó a sus discípulos y se fue al cielo, les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándole a que guarden lo que ustedes han aprendido. Podríamos decir que el discipulado es la muestra de amor más grande hacia las personas y nuestro aporte más valioso a este mundo, porque en el discipulado nosotros enseñamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha hecho en su vida. Si usted, hermano que me está escuchando, usted reconoce y recuerda perfectamente lo que Dios ha hecho en su vida, el discipulado es ir y enseñar lo que Dios le ha enseñado, lo que Dios ha hecho en su vida. Si usted tenía un problema con sus padres y un rencor, y Dios le ha sanado esa parte, usted tiene el mandato y el privilegio de ir y enseñarle a otros. Si usted estaba en el alcoholismo, en alguna adicción, hay muchas adicciones, y Dios le ha rescatado de esto, usted tiene el mandato y el privilegio de ir y enseñar a otros a cómo ser libres de ese pecado, porque Dios le ha hecho libre a usted. ¿Quiénes tienen que evangelizar? ¿Quiénes tienen que discipular? Todos los cristianos, todos los que han recibido el don, el regalo del Evangelio, todos los que han recibido el perdón de pecados, los que han sido libres del pecado. Si usted ha creído en Jesús y Dios le ha hecho libre de ese pecado, usted tiene ese privilegio y ese mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y ahora, ¿qué relación tiene el evangelismo y el discipulado? Pues todo, ¿no? Porque no podemos discipular si no hemos creído. No podemos creer si no hemos escuchado. Están directamente relacionados, como dice el texto, ¿no? ¿Cómo vamos a creer si no hay quien nos predique? ¿Y cómo vamos a discipular si no hemos creído? Para que nosotros discipulemos y evangelicemos, primero alguien antes nos habló a nosotros. Entonces es como una cadena. Si nosotros nos detenemos en la parte del evangelismo y el discipulado, algo no está bien, porque el evangelismo es activo. El evangelio no se puede quedar quieto. Ahora vamos a responder otra pregunta de esta sesión que dice: ¿cómo podemos discipular a otros y cómo se ve en la vida diaria? ¿Cómo podemos conectar a las personas con Dios? ¿Cómo podemos discipular? ¿Cómo podemos enseñarles a obedecer la palabra? Para esto, primero nosotros tenemos que estar conectados con Dios, y solo hay una forma de estar conectados con Dios, y es a través del Evangelio. Y después de que nosotros nos conectamos con Dios, podemos conectar a otros a través del discipulado. ¿Qué significa estar conectado con Dios?
¿Qué significa estar en relación con Dios? Para entender esto vamos a ver otros ejemplos de cómo Dios llamó a las personas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él llamó directamente a las personas. Actualmente nosotros, pues Dios nos llama, ¿no? Nos llama a través de la palabra, de personas que nos predican, pero cuando Jesús estuvo en la tierra, Él les habló directamente. Vamos a ver qué es estar conectados con Dios, y para esto vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios, Jesús, llamó a sus seguidores, a sus discípulos. Y vamos a recordar y tener en mente este texto que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando Dios nos llama, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente ya no pueden estar tranquilos hasta que nos rendimos ante Dios. ¿Cómo es esto? Lo vamos a ver en estos ejemplos de los llamados. Si usted, Dios le está llamando a hacer, no se resista y ya no ponga más pretextos. Si Dios le está hablando en alguna área de su vida, a entregársela a Dios, a evangelizar, a salir, escuche la voz de Dios. ¿Por qué? Porque así fue con sus seguidores. Vamos a ver, primero tenemos aquí un ejemplo del caso de Mateo, que estaba allí sentado en el banco de los tributos, recaudando el dinero de las personas. En eso pasa Jesús y le dice: sígueme. Es todo lo que le dice: sígueme. Y al instante Mateo se levantó y le siguió, le escuchó inmediatamente. Después de esto, pues Jesús explica que Él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, a los que estaban enfermos, a sanar, porque se le criticó a Jesús de que estaba conviviendo con un pecador, un publicano, alguien despreciable, y Él dijo: yo vine por estos, a salvar y a buscar a los que estaban perdidos. También tenemos casos tan maravillosos como la hija de Jairo, que dice la escritura que ya estaba muerta, y Jesús le habla, y esta niña, al escuchar la voz de Jesús, volvió a vivir. La voz de Jesús, la voz de Dios es tan poderosa que nos hace volver a vivir, y es así espiritualmente, porque nosotros estamos muertos espiritualmente, que no podemos escuchar la voz de Dios, pero cuando Él nos habla, volvemos a vivir otra vez espiritualmente. También había otra mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre, y todos estaban alrededor de Jesús, pero esta mujer tocó a Jesús, y Jesús se detuvo y dijo: alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Y esa mujer con temor dijo: fui yo. Y Jesús le dice a esta mujer: tu fe te ha salvado. También hay otros dos hombres ciegos que empiezan a clamar a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se acerca a ellos y les pregunta a estos dos hombres: ¿ustedes creen? Y ellos responden: creemos que tú eres Dios, que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y al instante fueron sanados. Al ser sanados, estos dos hombres, lo único que hicieron como reacción natural, como lo tendríamos que hacer nosotros, es que salieron y daban gloria a Dios y contaban a todos lo que Jesús había hecho por ellos. Estaban predicando el Evangelio, habían creído, habían recibido un don de Dios, y ellos inmediatamente salían a enseñar a las personas lo que Dios había hecho por ellos, y la fama de Jesús se extendía. Hay otra historia bien interesante donde Jesús va con sus seguidores, y en eso una mujer se acerca a Jesús y le dice: Jesús, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada por un demonio. Y Jesús le responde de una manera tan dura, podríamos decir, porque le dice: yo vine a buscar y a salvar a las ovejas perdidas de Israel. No es bueno dar el pan de los hijos a los perros. Y esta mujer responde de una manera tan humilde que le dice: así es, mi Señor,
pero dice, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús se sorprende tanto y le dice, qué grande es tu fe, hágase lo que tú deseas. Y al momento su hija fue sanada. Y así en la Biblia encontramos tantos casos. Está la mujer samaritana, que llega un momento de la conversación donde la mujer dice, bueno, cuando venga el Mesías, Jesucristo, Él nos va a explicar todo. Y entonces Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y la mujer cree, y no solo cree, sino que se va corriendo y les dice a todos, vengan, vean, porque he encontrado al Mesías. Y muchos salieron a conocerlo y creyeron también en Jesús. La reacción natural al escuchar el Evangelio es ir y hacer discípulos. El Evangelio es un poder de Dios, es una bomba, como dice en su palabra, es una dinamita, que lo último que hace es dejar igual algo. Cuando el Evangelio llega a un lugar, lo cambia todo, lo transforma todo. Hay otro caso, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, y este milagro fue tan notorio que los fariseos de ese tiempo, los sacerdotes, mandaron a llamar a este hombre y le preguntaron, pero ¿cómo fue? ¿Tú eres o eres otra persona? ¿Qué pasó? Y él dice, yo nací ciego, una cosa sé, dijo, yo antes no veía y ahora veo, y sé que el que me sanó está en obediencia a Dios. Y entonces cree en Jesús y su vida se transforma y él sale a predicar nuevamente. En esta misma historia Jesús se presenta ante este ciego nuevamente porque él no sabía quién lo había sanado y le pregunta si él cree que es Jesús el Hijo de Dios, y él dice, creo, y adoró en ese momento a Dios. La reacción del Evangelio es rendirnos ante Dios y predicar. Predicar quiere decir salir corriendo y decirles a las personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios me perdonó a mí. Eso es lo que yo enseño a otros, lo que Dios me dio paz, que Dios me quitó la culpa, que Dios me dio una vida nueva. Eso es lo que predicamos a otros, eso es lo que enseñamos a otros. El Evangelio, con mucha razón, escribe el apóstol Pablo, que es poder de salvación a todo aquel que cree. El Evangelio te transforma y te confronta, te regenera todos los días, como lo dice también el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuevamente, el Evangelio es activo. No nos deja estar de la misma forma diariamente, nos regenera por medio del conocimiento de la palabra. ¿Qué es que nos regenera? Que nos hace nuevos, que nos va como que nos va haciendo una nueva persona, nos permite ser una nueva persona cada día. Si ya escuchamos el Evangelio, si usted ya escuchó el Evangelio, ya ha confesado a Jesús como su Señor, si ya confesé a Jesús como mi Señor, pero aún seguimos viviendo tranquilamente en los vicios, si aún a escondidas, cuando pensamos que nadie nos ve, aún seguimos viendo videos, imágenes pornográficas, si aún seguimos tomando bebidas que nos hacen perder el juicio, si aún seguimos agarrando cosas que no nos pertenecen, si aún seguimos viendo mal a las personas, hablando mal de las personas y pensando que son inferiores a nosotros,
si seguimos hablando a espaldas de las personas, si seguimos codiciando a una mujer que no es nuestra esposa, o golpeando o insultando a nuestra pareja o a nuestros hijos o a nuestros padres, o seguimos tan solo mintiendo sin ningún remordimiento, porque todo viene desde la mentira. Si lo seguimos haciendo, si decimos que ya creímos y confesamos a nuestro Señor Jesús y seguimos viviendo toda esta vida normalmente, algo no está bien, porque el Evangelio no permite eso. El Evangelio no permite que nuestra vida se quede igual que antes. El Evangelio lo transforma. Puede ser que solamente lo hayamos entendido en nuestra mente, pero no hemos dejado que esa palabra llegue a nuestro corazón. O también puede ser que si ya conocimos el Evangelio, pero seguimos luchando con esto. Primero, si vivimos tranquilamente en esto, quiere decir que aún no conocemos el Evangelio, porque el Evangelio no nos deja vivir así. Pero también puede ser que ya conocimos el Evangelio y seguimos viviendo así, pero ya no podemos estar ahí. Como cuando Jesús le habló a Mateo, él inmediatamente se levantó. O cuando le habló a la niña que ya estaba muerta, inmediatamente volvió a vivir. Y nosotros ya escuchamos la palabra de Dios, el Evangelio. Ya no podemos seguir viviendo así. Nuestra vida ya no está tranquila, ya no disfrutamos del pecado. Es porque Dios nos está llamando, nos está sacando de ese lugar. No es fácil dejar todos esos malos hábitos, esas malas prácticas, esa mala vida. No es fácil. Si usted está luchando con alguna de estas cosas que mencioné, pida primeramente a Dios que le ayude en oración diaria. Lea su palabra y pida ayuda. Seguramente ha de conocer a un líder de la iglesia, al pastor de la iglesia. Confiese ese pecado y Dios le va a perdonar y a restaurar, a regenerar su vida, porque el Evangelio no nos deja vivir así. Si, hermano, para usted vivir en ese pecado no le crea ningún efecto, es algo normal, es que no ha conocido el Evangelio. Si sigue en esa práctica constantemente, es que aún no ha conocido el Evangelio y tiene que pedir perdón a Dios, porque el Evangelio no lo puede dejar así. O puede ser que esté esclavizado en ese pecado porque no lo ha confesado. Hay que confesar a Dios y también confesar con un consejero o con el pastor para que empiece nuestra regeneración. ¿Qué tiene que ver todo esto con evangelizar y discipular a otros? Todo, porque esto es lo que vamos a enseñar a otros, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que Dios nos ha librado de todo ese pecado, de todas esas malas prácticas. Dios nos ha librado de eso y nos ha hecho libres. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar algo que no está sucediendo en nuestra vida? Primero tiene que suceder en nuestra vida, para que así de corazón podamos compartir lo que está haciendo Dios en nosotros. ¿Cómo podemos, dice la palabra, ¿no?, que el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree? Pero ¿cómo vamos a creer si no hay quien nos predique? ¿Cómo vamos a escuchar la palabra si no hay quien nos enseñe? ¿Cómo vamos a primeramente transformar nuestra vida? Primero debemos dejar que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. Y para eso tenemos que leer la Biblia, tener nuestro devocional diario, leyendo la palabra, escuchando predicaciones, tomando algún curso, fortaleciéndonos en temas que sabemos que requerimos ayuda. En la actualidad podemos decir que vivimos en la era de la información, porque podemos encontrar predicaciones de todo tipo. Si nos hace falta en algún tema podemos encontrar cursos, pero lo más recomendable es acercarnos a nuestros líderes y preguntarles: me hace falta este tema,
y ellos les van a recomendar suficiente información. Escuchar la palabra de Dios, estar orando continuamente. La oración es la base de nuestra relación con Dios, es la forma en que hablamos con Dios. La oración es nuestra comunicación diaria con Dios. Cuando tenemos que orar, cuando nos levantamos, hermanos varones, cuando nos levantamos hay que orar por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestra relación con Dios, por nuestras luchas. Poner todo en manos de Dios, porque todo depende de Dios. Lo que tenemos Dios nos lo da. Pues las damas, las hermanas también hay que orar, hay que enseñar. Si sus hijos ven que ustedes oran, ellos van a aprender a orar. ¿Qué tenemos que hacer para compartir con otras personas? Orar por las personas. Si tienen si en su trabajo tienen un amigo que quieren compartirle de Dios, oren por esa persona. Si tienen su local y tienen un cliente que quieren compartir con esa persona, oren por esa persona. Si tienen un familiar que quieren compartirle la palabra de Dios, oren por esa persona, porque la obra del evangelismo y discipulado no es de nosotros, es de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de compartir el evangelio, pero la obra es de Dios. También nuestro evangelismo y discipulado tiene que ser intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que buscar esa ocasión, así como cuando Jesús fue a llamar a Mateo, así como cuando Jesús fue a donde estaba la mujer samaritana. Así tiene que ser nuestro evangelismo y discipulado, tiene que ser intencional. Intencional quiere decir que nosotros vamos a promover esta plática, vamos a promover esta conversación, estos temas de conversación, o vamos a aprovechar los temas de conversación. Siempre surge un tema donde podemos compartir, hay que tomar esa oportunidad, o hay que formar el lugar para que se haga esta conversación, hacer las preguntas para que se dé esta conversación y orar constantemente por las personas. La mejor forma de compartir de Dios siempre será cuando sepamos escuchar. En el mundo entero se ha perdido esta cualidad de escuchar. ¿Qué quiere decir escuchar? Es que seamos respetuosos y atentos con las personas, que escuchemos a las personas sin juzgarlas, sin criticarlas, que cuando escuchemos a las personas se sientan valoradas porque Dios las valora. Escuchar de las personas sus penas, sus alegrías, recordando que la palabra de Dios dice, llorad con los que lloran y alegrarse con los que están alegres. Escuchar a las personas, escuchar su corazón. Siempre que nosotros escuchemos, nos vamos a ganar el derecho de ser escuchados. Cuando nosotros escuchamos a las personas, podemos entender lo que están pasando y nos vamos a dar cuenta que las circunstancias y las situaciones de las personas no son tan diferentes de nosotros. Podríamos decir que son las mismas situaciones por las que nosotros pasamos. Situaciones de crisis económica, de salud, de problemas con adicciones, familiares. Pasamos por las mismas circunstancias. La diferencia es que ahora nosotros tenemos la ayuda de Dios, la esperanza en Dios, la fe en Dios que nos ayuda a resolver todas las situaciones que nosotros vivimos, que nos da esperanza aún en las situaciones más difíciles de muerte o de enfermedad. Nosotros estamos completamente confiados con Dios, que Él tiene el control de nuestra vida, que nuestra vida está en sus manos, que nos ha salvado y nos da una vida eterna y que podemos tener paz en todo lo que vivamos. Entonces, cuando escuchamos a las personas, podemos entender lo que están viviendo y nos ganamos el derecho de que escuchen cómo Dios nos ha ayudado, de cómo Dios obra en nuestra vida. Después de escuchar y contar alguna parte de nuestra vida que se parezca a la que las personas están viviendo y cómo Dios nos ha ayudado, ahora podemos contar una historia, así como la historia que yo les conté de cómo pude entender el perdón de Dios.
Ahora, ustedes también pueden contar una historia de cómo la palabra les ayudó en eso que estaban pasando. Cuando usted esté haciendo esto, le puedo decir felicidades porque usted está discipulando. Usted está discipulando primeramente con su vida y luego está contando lo que Dios ha hecho en usted y luego está contando la historia de Dios, cómo ha impactado en su vida, y eso se llama conectar a otros con Dios. Eso se llama vivir una vida con Dios, luego compartir a otro y enseñarle cómo la palabra le va a ayudar a estar conectado con Dios, cómo la palabra es todo lo que necesita. Si usted está haciendo esto con su pareja, leyendo y reflexionando en la palabra y enseñando a sus hijos, usted está discipulando. Si usted está viviendo la palabra, leyendo la palabra y enseñándola a sus hijos, a su esposa, a sus familiares, usted está cumpliendo con ese mandato que es de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, hay llamados muy especiales que Dios ha dado a personas, así como habló a estos ejemplos que vimos, ¿no? A Mateo, a Pedro, a la mujer samaritana, pero en especial a sus discípulos, que los llamó a ir a predicar a todas las naciones fuera de su casa. En la actualidad también Dios llama a misioneros que van a otros países a compartir del evangelio, que van a países que tienen mucho. Así llegó el evangelio aquí a México, de hombres que vinieron de Estados Unidos, mujeres que vinieron de Estados Unidos, hombres y mujeres, e hicieron el evangelismo en las comunidades, y así conoció la palabra de Dios mi abuelo, luego mi papá, luego yo. Bueno, en la actualidad también Dios llama ahora a estas nuevas generaciones a ir a otros países a compartir el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Apoyarlos también. ¿Cómo? Hay organizaciones en las iglesias o agencias misioneras que apoyan a estos misioneros y les envían recursos. Y si todavía no están organizados en sus iglesias, hay que organizarse, hay que hacer comités de misiones, porque este es la razón principal de la iglesia. Está completamente relacionado el evangelio con el discipulado, con las misiones. Entonces, como resumen, podríamos decir que para hacer evangelismo y discipulado, primeramente tiene que ver con nuestra vida. Diariamente tenemos que confesar nuestros pecados, diariamente tenemos que tener nuestra lectura, nuestra oración. ¿Por qué es importante confesar los pecados? ¿Por qué es importante sacarlos a la luz, confesarlos con Dios y con algún consejero o pastor? Porque si no lo hacemos, el pecado tiene la cualidad de esclavizarnos. Dios nos hace libres, pero el pecado nos culpa y nos dice: tú no puedes, tú eres un pecador. Quieres predicar y mira lo que estás viviendo, mira tu pecado. Quieres enseñar a otros y mira, ni tú puedes dejar esto. El pecado nos esclaviza. Dios nos ha hecho libres y Dios nos da el poder para ser libres de ese pecado. Hay que confesarlo diariamente, y si es algo que nos cuesta mucho, como lo que ya vimos hace rato, hay que buscar ayuda. Dice un hermano en una prédica que todos los hombres, cualquier hombre es tan valiente que está dispuesto a dar su vida por su familia, por su esposa, por sus hijos, pero le hace falta tanto valor para pedir ayuda, para reconocer que está mal, que no puede y que necesita ayuda. Hermano, sea humilde, sea valiente y pida ayuda. Si está viviendo en un pecado y ya no quiere seguir en ese pecado, pida primeramente ayuda a Dios y luego pida ayuda a un consejero, a su pastor. Confiese ese pecado, confiéselo con su pareja, con la persona que esté agraviando, a la que esté ofendiendo y esté contra la persona que esté pecando. Pida perdón a Dios, pida ayuda, porque Dios le ha dado el poder para ser libre.
porque eso es lo que nos ata a no hacer evangelismo y discipulado, pero Dios le dio el poder para ser libre de ese pecado y la bendición y el privilegio y el mandato de ir y hacer discípulos. Bueno, y por esa razón es importante todo esto, porque eso es lo que nuevamente les recuerdo, que eso es lo que vamos a enseñar. Primero compartiendo el Evangelio, lo que Dios ha hecho en nosotros, luego bautizándonos, nosotros primeramente, luego las personas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es tan claro este texto que dice, y enseñándoles todas las cosas que hemos aprendido de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todo el tiempo está Jesús con nosotros. Primero, cuando nos enseñó el Evangelio, entendimos, cuando nos bautizamos y cuando enseñamos a otros, y dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la última pregunta que vamos a responder en esta sesión es, ¿cuáles son los obstáculos que debemos esperar al intentar discipular a otros y cómo podemos superarlos? Nuestro más grande obstáculo primero va a ser nuestra propia vida, como ya lo vimos, nuestra propia comunión con Dios. Entonces, ¿cómo vamos a superarlo? Primero, pues ya vimos, ¿no? Tener nuestro plan de lectura, nuestro devocional, memorizar textos, escuchar prédicas, pedir ayuda, confesar nuestro pecado, estar en comunión con Dios. Nuestro primer obstáculo va a ser nuestra propia vida y lo debemos de superar estando en comunión con Dios, estando conectados con Dios para ayudar a las demás personas a conectarse con Dios. Ese es un obstáculo. Otro obstáculo muy común y muy fuerte también es que nosotros pensamos que el evangelismo y el discipulado solo corresponden al pastor o a los misioneros o a los líderes. Y como ya hemos visto, eso no es cierto. Tenemos que quitarnos eso de la mente y entender que el evangelismo y discipulado es para todo aquel que ha creído y que Dios ha obrado en su vida y le ha perdonado sus pecados o le ha dado el don de la sanidad en algún momento de su vida, pero principalmente que ha entendido que somos pecadores. Este es el Evangelio. Dios nos da el regalo de la salud en algunas ocasiones a algunas personas, pero el Evangelio es que Dios nos ha hecho entender que nosotros somos pecadores y que Él nos perdona y que nos da una vida nueva. Si usted ha entendido eso, entonces tiene el privilegio y el mandato de ir y hacer discípulos, recordando que el evangelismo es el regalo más grande que podemos dar a las personas y nuestro mayor aporte a este mundo, porque cuando la persona cree en el Evangelio, su vida se transforma y se regenera. Es algo tremendo el Evangelio. El Evangelio no deja a una persona igual. El Evangelio hace que obre. El Evangelio también, por ejemplo, es para los políticos, para los doctores. Si un doctor conoce el Evangelio, va a hacer su trabajo. Bueno, primeramente todos hacen su trabajo excepcional, pero el que conoce a Dios debe hacerlo mejor porque lo hace para Dios. El que es maestro, si conoce a Dios, su trabajo lo debe hacer mejor porque lo hace para Dios. El que es político debe hacerlo mejor porque lo hace para Dios, porque Dios transforma la vida de Dios. El Evangelio transforma a las personas. Cuando nosotros evangelizamos, hacemos nuestro mayor aporte a este mundo, porque el Evangelio regenera a las personas. Cuando predicamos a un delincuente, el Evangelio lo regenera y le dice, ya no robes más, ya no vivas así. Cuando predicamos a alguien que engaña a su pareja, el Evangelio le dice, ya no lo hagas. Sé fiel porque Dios es fiel y nos enseña la fidelidad. Es lo mejor que podemos hacer a este mundo es
el Evangelio, evangelizar y discipular. Si nosotros entendemos esto, el Evangelio se va a multiplicar exponencialmente, como lo dice la parábola de las semillas, al 100 por 1. Y otro obstáculo es el tiempo que dedicamos al evangelismo y discipulado. ¿Cómo vamos a superar esto? Entendiendo que el evangelismo es un plan eterno de Dios. Cuando entendemos que nuestra vida es tan corta y que el evangelio es eterno y que lo mejor que podemos hacer es evangelizar y discipular, la perspectiva cambia y nuestro tiempo que le dedicamos también tiene que cambiar a dedicarle mayor tiempo a evangelizar y discipular, porque nuestra vida es tan corta y lo mejor que podemos hacer es compartir el evangelio. También dice la palabra, ¿no? Que no hagamos tesoros aquí en la tierra donde es pasajero y todo se destruye y pasa tan rápido, sino es mejor hacer riquezas en el cielo, donde esto que hacemos es eterno, donde compartimos y tenemos el privilegio de hacerlo, de compartir a otros el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De esto podemos, ya después de hablar de todo esto, podemos concluir que el evangelio es lo más poderoso que existe en el mundo. Y nuevamente podemos decir que con mucha razón, entendiendo, el apóstol Pablo escribió que el evangelio es para poder de salvación a todo aquel que cree. ¿Qué tenemos que creer? Que Dios nos creó a su imagen y semejanza para estar en comunión con Él, para estar conectados con Dios, pero como seres humanos desobedecimos a Dios y estamos completamente separados de Dios. Entonces Dios envió a su Hijo para vivir una vida completamente en obediencia, y aún dio esa vida pura y santa como sacrificio para perdón de nuestros pecados. Lo que teníamos que pagar nosotros por nuestra desobediencia, Jesús dio su vida, pero no solo dio su vida muriendo por lo que nosotros teníamos que pagar, sino que también Él resucitó al tercer día. Y esto nos hace estar completamente seguros que Dios nos da una vida nueva y una vida eterna. Qué noticia tan más grande y tan más buena es el evangelio, la más grande noticia. Esto es el evangelio, esto tenemos que creer y confesar. Entonces, eso es la relación del evangelismo y el discipulado. Nuestra vida cambiada y en comunión con Dios, para poder enseñar a otros lo que Dios ha hecho primeramente en nosotros. Lo que estamos viviendo con Dios, lo enseñamos a los demás, y eso es lo mejor y nuestro mejor aporte a este mundo que está separado de Dios. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga, y es un gusto nuevamente estar con ustedes. Y pues estamos aquí en el Comité de Misiones de la Iglesia Maranata, sirviendo de esta forma, y cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier cuestionamiento que tengan, pueden escribirnos, pueden ponerse en contacto con nosotros, y con mucho gusto seguiremos platicando de estos temas. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Cada noche habrá un taller virtual en el cual aplicaremos lo que hemos aprendido. Será un tiempo para reflexionar y explorar los temas con otros. Entonces, anímense a responder las preguntas de aplicación cada noche en la sección de comentarios debajo del video, aquí en este video en YouTube. Las dos preguntas de esta noche son: ¿qué es algo de la conferencia Llevando la Imagen de Dios hoy en día que quisieras aplicar en tu vida? ¿Y qué es algo de la conferencia Desarrollando Relaciones con Propósito que quisieras aplicar a tu vida? Los animo a responder esas preguntas de aplicaciones antes de la medianoche. Las dos preguntas están copiadas en la sección de comentarios debajo de este video en YouTube. Ahora tendremos el tiempo de anuncios especiales.
Durante ese tiempo estaremos recomendando varios libros para profundizar aún más en los temas tratados durante la conferencia. Los libros recomendados son El Gran Panorama Divino por Vaughan Roberts, La Evangelización por J. Mack Stiles, Discipular por Mac Dever y 3 libros por John Piper, Una Ambición Santa, Alégrense las Naciones y Lo que Jesús exige del mundo. Además, La membresía de la Iglesia por Jonathan Leeman, El bautismo por Bobby Jamieson y por último, ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Por Kevin DeYoung y Greg Gibler. Esperamos que tomen el tiempo para conseguir y leer estos libros, bien recomendados. Algunos libros ya están disponibles en formato digital en la descripción de este video. Servimos a un Dios misionero, un Dios con un propósito global. Te reto a considerar cómo puedes brillar mejor para Él y alinear tu vida aún más con la misión de Dios en el mundo. El Comité de Misiones de la Iglesia Evangélica Maranata está aquí para apoyarte. Ofrecemos entrenamiento para evangelismo y discipulado. Proveemos preparación bivocacional para el ministerio. Además, coordinamos viajes y proyectos misioneros en Oaxaca, México. Por último, ofrecemos consultas y presentaciones sobre la movilización misionera y la plantación de iglesias. Te invitamos a capacitarte y servir con nosotros. Para más información se puede acceder a nuestro sitio web www.iglesiamaranataixtlan.com/misiones. Recuerden que pueden seguir respondiendo a la pregunta de aplicaciones hasta hoy a la medianoche. Y para terminar, te invitamos a regresar mañana para la segunda conferencia misionera. Te esperamos mañana a las 6 p.m. horario de Ixtlán de Juárez o a las 7 p.m. horario de la ciudad de Oaxaca, aquí en este canal. No te olvides, te esperamos el día de mañana.